Tengan todos ustedes un muy buen día. En esta oportunidad estamos una vez más reunidos para continuar con la lectura del libro de El adulterio que hago, escrito por David Ormachea. Estamos en la continuación de la lectura del capítulo número 8, el cual lleva por título Consecuencias dolorosas de un pecado grave. 2 veces en el mismo versículo se repite la declaración de tu propia casa. Estas declaraciones revelan algo sumamente doloroso. En su propia familia comenzarían todos los conflictos. David vivió bajo una constante amenaza en su familia. Al principio dije que ese sería un mensaje difícil de escuchar porque es delicado para predicarlo. La razón es que ninguno de nosotros está libre de vivir situaciones como las que estamos tratando. He vivido consecuencias del pecado tal como usted y sin duda sé que vendrán otras más porque soy un hombre imperfecto. Cada vez que peco, de seguro mi Dios no permitirá que lo burle. Cuando voy delante de Él y me presento arrepentido para buscar su perdón, me libra de la muerte, me guarda en su gracia. Sin embargo, no elimina las consecuencias. Puedo tener la seguridad de que pasaré por aquel doloroso periodo de tiempo escogido por Él soberanamente, pero lo más triste es que mis hijos también sufrirán las consecuencias. Aún nuestro cónyuge inocente del pecado que nosotros hemos cometido podrá salir afectado en algunos casos. Las consecuencias pueden llegar a la iglesia que sirvo y no solo a mi familia. David fue perdonado, pero las consecuencias que vendrían después serían originadas por su propia familia. Recordemos la predicción general. Los problemas vendrían sobre la casa de David. La casa de David es el ejemplo de los problemas internos. No hay manera de describir la forma lamentable en que David vivió cuando llegó a la miseria debido a los pecados que había mantenido aquellos meses. Esto trae a mi memoria el pasaje de Job capítulo 4 versículo 8, pues nos recuerda el concepto que obtuvimos de Gálatas capítulo 6 que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Job capítulo 4 versículo 8 registra las palabras de Elifaz cuando afirma: como he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Oseas capítulo 8 versículo 7 también nos recuerda lo peligroso que es jugar con Dios cuando dice que Israel sembró viento y que segará torbellino. En todo tiempo, en toda cultura, Dios aplica el mismo principio. No existe duda que cosecharemos lo que sembramos y que lamentablemente la cosecha será de la misma naturaleza que la siembra. Cuando David sembró, lo hizo en la carne y cosechó lo que la carne había producido. Subraye, remarque y resalte esto en lo más profundo de su mente. La confesión y el perdón de ninguna manera detienen la cosecha. David sembró, David cosechó. El perdón ocurrió, pero las consecuencias también. Es el mismo énfasis que el apóstol Pablo les da a los Gálatas. Aunque vivamos en la época de la gracia, no debemos ser engañados porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que sembremos, eso cosecharemos, no hay excepción. Tristemente, nuestra teología simplista nos ha llevado a creer cosas erradas. Para poder vivir con la culpabilidad, nos imaginamos que las consecuencias van a ser eliminadas. Esto es precisamente lo que ha llevado a que la gente actúe sin pensar, creyendo que está bien comprometerse con las pasiones de la carne antes que con las enseñanzas y los mandatos divinos. Pablo insiste en que no tenemos que pecar y que si pecamos es porque queremos. Y ya que todos tenemos el poder del Espíritu que nos motiva a decir no a cada tentación de la vida si elegimos decir así. En contra de la advertencia del Espíritu Santo, debemos vivir con las consecuencias que estas decisiones nos traerán, ya sean severas o sean leves. Subraye, remarque, resalte en esto en lo más profundo de su mente. La confesión y perdón de ninguna manera detienen la cosecha que recibimos. Inevitablemente David sembró, David cosechó. David de seguro recibió el perdón, pero también las consecuencias.
Quisiera decir que como resultado del juicio divino, solo nosotros sufriremos, pero desafortunadamente también traerá consecuencias a las personas cercanas. En 2 de Samuel capítulo 12, el profeta anticipa a David que la espada del Señor nunca se apartará de su casa. Consecuencias sorprendentes de un camino descendente. Como ya hemos mencionado, la caída de David no fue súbita y las consecuencias terribles no llegaron al inicio de su descenso, sino cuando se encontraba en lo más profundo del abismo que él mismo creó. Observemos las terribles consecuencias de la caída del cantor de Israel. Siembre infidelidad y también podrá cosecharla. El versículo 11 muestra que David, de acuerdo a lo anticipado por Dios, también sufriría la infidelidad marital. Es más fácil pedir perdón por nuestras infidelidades que tener que lidiar con la deslealtad y la infidelidad de las personas que amamos. Dice el versículo 11: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Las mujeres de David fueron parte de esa experiencia de infidelidad marital. La palabra prójimo que se usa ahí es el término muy íntimo que podría referirse a un miembro de la familia de David. Y en realidad, cuando usted traza esta predicción hasta el capítulo 16, encontrará exactamente que así como Dios lo determinó, se cumplió. Su propio hijo Absalón cohabitó con las esposas de David en 2 de Samuel capítulo 16, versículo 21. A David le fue anunciada la consecuencia de su infidelidad matrimonial, y nótelo aquí en 2 de Samuel capítulo 16, versículo 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ahitofel era un mal consejero, en realidad estaba lleno de maldad. El versículo 21 dice: Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces ellos hicieron una tienda en la terraza para Absalón. ¿Recuerda dónde fue que David cayó en pecado y plantó la primera semilla de corrupción? Fue precisamente allí, en el techo del palacio. Ellos decidieron llamar la atención de la gente y que ese acto fuera parte de un plan más grave. Lo que ocurría era muy vergonzoso, pero eran las consecuencias del cobarde pecado que David había cometido. Las consecuencias se agravan cada vez más. La siguiente muestra otra área de la vida del rey que fue afectada por su pobre decisión, y otro principio que nosotros debemos recordar. Abuse de su poder y en algún momento alguien abusará de usted. David abusó de su poder. Lo utilizó para aprovecharse de una mujer que tenía a su esposo en la guerra. David abusó de su poder, pues mandó a asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. David abusó de su poder, pues ordenó a su general que participara de su complot para matar a Urías. David abusó del poder que tenía como rey de Israel, y luego su hijo preparó todo para abusar de su propio padre. Después de recibir el consejo de Ahitofel, el hijo de David, Absalón, fue parte del cumplimiento de la sentencia divina. El consejo de Ahitofel había sido que conviviera con las concubinas de su padre y que lo supiera todo el pueblo, y así podría alcanzar adherentes para su revuelta. Note lo que aconteció. 2 de Samuel capítulo 16, versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. La mayoría de los gobernantes tenían consejeros que los ayudaban a tomar decisiones acerca de asuntos políticos y gubernamentales. Ahitofel era un terrible consejero, pues fue el que motivó a Absalón a alzarse.
David comenzaba a vivir una temporada de abuso de poder que traería severas consecuencias a su vida, su familia y aún a la nación. Dios permitió que ese consejero fuera parte de su plan, parte de la espada divina que traería las consecuencias dolorosas que David se había buscado. Ese incidente era el cumplimiento de una parte del plan divino y tenía un significado más profundo que el que podemos imaginar. David sufrió mucho por sus actos de desobediencia. La poligamia era una práctica socialmente aceptada para los reyes de esos tiempos, a pesar de que Dios la prohibía. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 y 17. Dormir con cualquiera de las esposas o concubinas del rey era reclamar para sí el trono y era considerado como traición. David había abusado de su poder y ahora se iniciaba el abuso que su hijo ejercía por mucho tiempo. Mientras más avanzamos en la historia, más notamos cuán graves fueron las consecuencias que experimentó David. De este relato podemos desprender otro principio como una seria advertencia. Decida vivir constantemente en pecado y no solo afectará su vida, sino aún la de personas inocentes. Cuando alguien que no suele vivir en un mundo de maldad comete un pecado y sufre las consecuencias pertinentes, la experiencia es dolorosa. Sin embargo, cuando esa persona que se ha equivocado y que no quería que sus inocentes familiares sufrieran terribles consecuencias es sincera, es mucho más doloroso. Tan es así que puede vivir con un sentido de culpabilidad toda la vida. Eso es precisamente lo que ocurrió debido al adulterio de David. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 15 aparece una de las dolorosas consecuencias en el relato de la pérdida de su hijo recién nacido. Observe lo dramático del relato bíblico. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. El versículo muestra que no fue una muerte circunstancial, sino el resultado de la disciplina divina. Afirma el versículo que el Señor hirió al niño. Esto había sido anunciado por el profeta y tuvo su fiel cumplimiento. Observe esta declaración. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 14. La muerte de un niño recién nacido es dolorosa, pero mucho más cuando sabemos que es resultado de nuestro pecado. Note cuán triste fue la experiencia. 2 de Samuel capítulo 12 versículos 16 al 19. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Según el versículo 17, los ancianos de su casa estaban preocupados por el estado de David. El niño estuvo gravemente enfermo y el 7º día falleció. El versículo 19 concluye terriblemente la historia cuando dice: ha muerto. David había sido perdonado por Dios, pero vivía las tristes consecuencias de una noche de pasión. Hay otra advertencia que debemos tomar muy en serio cuando calculamos los costos de nuestras posibles relaciones pecaminosas. Decida vivir un estilo de vida pecaminoso en forma regular y notará las terribles consecuencias en su familia. Familiares inocentes pueden vivir serias crisis y provocar a la familia un daño permanente. Seguir avanzando en esta historia nos permite pensar seriamente
y calcular los costosos de nuestra rebeldía. Espero que este proceso que estamos analizando muestre el triste estado de la familia de David. Él nunca pensó que viviría esas experiencias. Ninguno de nosotros se imagina cómo puede escalar una noche pecaminosa y placentera, pero el ejemplo bíblico no es una parábola, sino la triste historia de un hijo de Dios. En 2 de Samuel capítulo 13, versículo 1 al 14, observamos el desarrollo de otro aspecto de la herida provocada por la espada de Dios que se enterraba cada vez más profundo en la vida de David. Uno de los hijos comete un grave pecado en contra de su propia familia. Amnón toma la terrible decisión de establecer toda una estrategia para violar a su propia hermana. Este capítulo es el estudio de una serie de desgracias en su relato tan terrible que solo leerlo altera nuestras emociones. Solo imagínese el dolor de quienes realmente lo vivieron. Antes de continuar con el relato, es necesario recordar que David había actuado desobedientemente. David se había casado con muchas esposas y tenía muchas concubinas, por consiguiente tuvo muchos hijos. No tenemos un registro genealógico total de sus descendientes, pero sabemos que de la relación de David con Maaca nacieron 2 hijos, Absalón y Tamar. Por lo tanto, esos hijos eran hermanos de sangre, y de la relación de David con otra mujer nació Amnón, que se convirtió en medio hermano de Tamar. A Amnón no le importó que Tamar fuera su media hermana y se sintió atraído por ella. Recuerde que ella era la hermana de sangre de Absalón, y este vivió una experiencia traumática al enterarse de lo que había ocurrido con su hermano. Se nota que Absalón y su hermana Tamar tenían una relación cercana, lo que fue clave para la reacción violenta de su hermano. Observe cómo se inicia el relato en el versículo 1. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. La frase después de esto significa después del pecado de David. Es por ello que lo incluyo dentro de las consecuencias, ya que otro empujón de la mano de Dios sobre la espada que estaba enterrada en la familia de David. Amnón, por sus pasiones, Amnón decidió cometer una violación. El versículo 2 dice: y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón hacerle cosa alguna. Las consecuencias del pecado llegaron a la relación de los hermanos. El pecado sexual de David trajo como consecuencia el de sus hijos. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que le explicó una estrategia para que se acercara a Tamar. Amnón fingió una enfermedad y en 2 de Samuel capítulo 13 versículo 11 le pide que se acueste con él. La respuesta de una chica inocente fue la misma de una muchacha con buenos principios. La chica virgen, hermosa y difícil de ser seducida, rechazó aquella oferta pecaminosa. La decisión fue determinante. Note los versículos 12 y 13. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos de Israel. La hermosa hija de David rechazó el acto de violencia, un hecho pecaminoso que no debía realizarse ni en Israel ni en nuestros países. Ella también lo describe como un acto de vileza que le dejaría sufriendo una deshonra, y su medio hermano cometería un acto de perversidad, y lamentablemente experimentó todo eso en el versículo 14. Mas él no quiso oírla, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Todo el mundo pasional de David desencadenó una serie de consecuencias pasionales en su familia. Note que Amnón no está realizando un acto de amor, sino que, enceguecido por sus pasiones, no solo dañó a su media hermana, sino que él se llenó de odio. La aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado.
Tamar dejaba de ser virgen, sufrió una experiencia traumática que la marcó emocionalmente. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 18 al 20. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que traían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando y le dijo su hermano Amnón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Recuerde que esta terrible experiencia de una chica hermosa, virgen e inocente no solo fue resultado de la pasión descontrolada de su medio hermano que provocó la violación, sino que era también una de las terribles consecuencias del pecado de David, su propio padre. Sin duda, en la mente de David estaba grabada la frase del profeta que comunicaba la sentencia divina: la espada de Dios nunca se apartará de tu casa. Era una sentencia dura que se cumpliría al pie de la letra. Debemos recordar que aunque nos arrepintamos sinceramente, hay tristes ocasiones en que seremos testigos de la destrucción de nuestros familiares debido a nuestros pecados, y a pesar de que ellos son absolutamente inocentes. Quisiera decirle que ahí termina esta espiral descendente de consecuencias lamentables, pero el relato continúa en el versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Las consecuencias en las relaciones familiares cada día se agravaban. Se inició un inmenso odio entre los hermanos, comenzó un mundo de desprecio, la ira iba creciendo, el silencio y estos hermanos se iban llenando de amargura, al punto que lamentablemente se llegó al asesinato. Esta clase de odio, aunque no es siempre expresado físicamente, puede convertirse en algo común en algunos hogares, especialmente cuando los padres viven en una forma pecaminosa y traen duras consecuencias a los hijos. Absalón y Amnón no se hablaron por 2 años hasta que el odio acumulado dio los destructivos frutos. Después de 2 años completos, Absalón inicia un astuto y engañoso plan. Absalón era inteligente, era un muchacho que se levantaba mucho más temprano que su padre y que se iba más tarde a la cama. Sin duda solía engañar a su padre, por lo que esta vez planeó ir a esquilar las ovejas. Lo hizo de tal manera que su padre no pudo negarse, dice el versículo 24. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. David había perdido la autoridad y se dejaba dominar por sus hijos. Note el versículo 27. Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón sabía cómo convencer a su padre, por eso le rogó, le suplicó, le intimidó. Usó cualquier herramienta para conseguir el permiso de su padre. Así consiguió su objetivo. En el versículo 28 encontramos otra parte de esta terrible historia de terror iniciada por una noche de pasión de un padre que nunca se imaginó que todo terminaría en una tragedia permanente. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino,
Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he demandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y en el versículo 29 se lleva a cabo otra sentencia. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Como producto del odio a muerte que existía entre los dos hermanos, Absalón mata a su hermano Amnón. Tristemente, la espada divina seguía enterrándose profundamente. David está profundamente angustiado por el dolor que todo eso le producía, y para agregar más a la tragedia, Absalón decide huir a la casa de su abuelo. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 38. Allí vivía su abuelo materno, el padre de Maaca, que era el rey de Gesur. Absalón no podía seguir en su casa, por lo tanto, fue a refugiarse donde su abuelo, mientras lamía sus heridas en aquel lugar. Establecía una estrategia para rebelarse contra su padre. Absalón lidera entonces una conspiración en contra de su padre. En 2 de Samuel capítulo 14 versículo 28 se señala: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Luego Absalón consiguió llegar hasta las puertas del rey y comenzó a robarse el corazón de la gente. Si usted lee el registro bíblico, se dará cuenta que se paró a las puertas de la ciudad, y mientras la gente venía a buscar el consejo de David, Absalón los interrumpía, los abrazaba, los besaba y decía: mi padre no tiene tiempo, yo puedo ayudarte. Incluso hablaba mal de su padre. Así muy pronto Absalón consiguió ganarse la simpatía de la gente y provocar una seria crisis, no solo en la familia, sino en la nación. David se encontraba bajo una serie de presiones como consecuencia de su pecado y sufrimiento, experiencias realmente traumáticas. Como si todo lo vivido fuera poco, Joab, el jefe del ejército, mató a su hijo Absalón. La espada no se apartó nunca de la casa de David. Él nunca se imaginó hasta dónde llegarían las consecuencias de su carnalidad. No dudo que David odiara el día en que pecó con Betsabé. Después de la violación de la hermana de Absalón, después de la conspiración de su propio hijo, de su rebelión, del odio, del asesinato, David está sentado ahí en su palacio, sin duda cansado hasta el punto de estar exhausto, cuando le llega otro reporte, según relata 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 32. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos del Señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. La noticia era sencilla: tu hijo Absalón está muerto y murió como queremos que mueran todos tus enemigos. ¿Enemigo? Recuerde que era su hijo. Recuerde que todo ocurrió como resultado de la sentencia divina por ese momento placentero que David quiso tener en la siembra. La cosecha era tan dolorosa que el rey se siente culpable por lo que ocurría con su hijo y llega a una seria crisis, ya que no puede controlar la situación. Quedó totalmente decepcionado. Lo siguiente es el relato más trágico de una situación que ocurre en la vida familiar en todo el Antiguo Testamento. Dice el versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Creo que más que su muerte, David deseaba que nunca se hubiera dejado dominar por sus pasiones, pues una escapada sexual
Una emocionante noche pasional, unas horas de rebeldía produjeron consecuencias que nunca se imaginó. Estoy convencido de que al final de este versículo debería escribirse como un fuerte recordatorio, la seria advertencia divina: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las advertencias divinas son serias, sabias y motivadas por su amor y el deseo de evitarnos el dolor de la terrible cosecha. Siempre debemos pensar y recordar que podemos escondernos de todo ser humano, pero que a nuestro Dios soberano y omnipresente nunca lo podemos engañar. Gloria a Dios. De esta forma llegamos al final de la lectura del capítulo número 8, el cual lleva por título Consecuencias dolorosas de un pecado grave. Primeramente Dios, continuaremos con la lectura del mismo en el capítulo número 9, que lleva por título Experiencias dolorosas actuales para promover la fidelidad. Así que una vez más llegamos a la lectura, al final de la lectura del capítulo número 8, y esperando que si el libro ha sido de edificación para ustedes, puedan compartirlo, puedan suscribirse y puedan dejar también sus comentarios, aportaciones para poder contrarrestar, contraatacar y en el nombre de Jesús permanecer siendo fieles. Pero si alguien hubiera caído también, que los comentarios puedan servir para un ejemplo. Y sin más que decir, pues que Dios nos continúe bendiciendo. Hasta la próxima lectura.